La semana pasada empezamos a ver las herramientas que empleaba la crítica bíblica y vimos la crítica textual, la crítica de las fuentes, la crítica histórica, la crítica histórico-literaria y nos quedamos en la aplicación de la crítica al Nuevo Testamento. Bien, y vamos a empezar aquí. Y quiero decir algo. A partir de que se empieza a aplicar la crítica al Nuevo Testamento, empiezan a surgir una serie de elementos que para nosotros son un poco, digamos, menos fiables. Porque nos vamos a encontrar con que la aplicación de la crítica textual, histórica y todo lo demás, llevada a su extremo, hizo que en el siglo XIX y el principio del siglo XX se creara un método crítico que hizo que muchas partes del Nuevo Testamento fueran cuestionadas. Entonces, hay cosas de esa crítica que nos pueden valer, pero hay cosas de esa crítica que hay que tomar con mucho cuidado. Cuando se lee un poco a estos críticos, ya profundamente, hay que decir, mira, esto sí y esto no. Y ahora veremos las razones del por qué, ¿no? Una de las cosas que se menciona aquí es que muchos racionalistas quisieron aplicar el método crítico moderno al material del Nuevo Testamento. Es decir, cuando hablamos de racionalistas, estamos hablando de gente que estaban movidos por un deseo de análisis, pero perdían de vista un concepto importante, y es que de lo que estamos hablando no es solamente de un texto escrito, de un texto escrito por hombres, aunque haya sido escrito por hombres, pero estamos hablando de un texto que Dios ha inspirado. Y estos racionalistas, que algunos de ellos no eran nada religiosos, es decir, no podían entender que el texto hubiera que verlo desde una doble perspectiva. El estudio del análisis bíblico, pero al mismo tiempo, digamos, el entendimiento de que a través de la palabra Dios se nos revela a nosotros y nos habla y podemos aprender muchas cosas, ¿no? Aquí, como ya habréis leído, pues se empezó a pensar que el mensaje, digamos, del principio de los evangelios y de todo lo demás, fue un mensaje judeocristiano, pero mesiánico, y que en realidad el cristianismo lo formó más Pablo que Cristo. Fijaos a dónde nos puede llevar las cosas, ¿no? Porque Pablo es el que en las cartas da la realidad de la idea de la deidad de Cristo y todo el desarrollo posterior del cristianismo. Claro, pero fijaos que Pablo dice, yo lo que os hablo lo he recibido por revelación, como veíamos el domingo, en la Santa Cena, ¿no? Esto me lo enseñó Dios, no me lo enseñó nadie, porque no estaba allí cuando se hizo la Santa Cena, ¿no? Entonces, es importante. Aquí, por ejemplo, se empezó a dudar acerca del Evangelio de Juan, porque claro, al estudiar la crítica de las fuentes, os acordáis que en la crítica de las fuentes decíamos que se analizaba el lenguaje en el que estaba escrito. Y al analizar el Evangelio de Juan, se dieron cuenta que el griego en el que está escrito el Evangelio de Juan es un griego muy pobre, el griego koiné, que era el que se hablaba en la época, pero era un griego muy pobre. Y entonces se dudó mucho que fuese Juan
el que lo escribió y se le atribuyó a un griego del siglo II que vivió en Egipto y que por eso no hablaba un griego, o sea, no escribía un griego culto, sino que escribía un griego porque, claro, no era su propia lengua. Estamos en la página 43-44. Sí. Algunos teólogos ávidos de innovación recibieron rápidamente las teorías de Bauer y Schneider como maná caído del cielo, pero otros muchos, aparte de los conservadores, las rechazaron frontalmente viendo que la evidencia interna y los testimonios de testigos muy próximos en el tiempo concordaban sin ninguna duda en que Juan escribió su evangelio en su vejez casi al final del siglo. Es decir, había testigos de que el evangelio de Juan, por ejemplo, Ireneo, Justino Mártir, ellos hablan de Juan como escribiendo el evangelio antes de su muerte. Entonces, y probablemente antes incluso que el Apocalipsis, pero muy poco antes. Es decir, un año más o menos varía. Un año de diferencia más o menos. Entonces, claro, el hecho de tener esos testimonios, que son testimonios, digamos, comprobables porque están escritos, indicaba que toda la teoría de que se decía que era de un griego del siglo II ya, era bastante improbable. Entonces, de ahí pasamos a lo que es la crítica de las formas, y el principal concepto de la crítica de las formas es que se dice aquí que el vehículo que transforma la tradición es la memoria popular. Es decir, que lo que nos llega primero como el recuerdo de lo que la gente escuchó, vivió, y luego se pone por escrito. Y entonces, a partir de ahí, se analizaba que los relatos de la vida de Jesús, que circulaban entre las comunidades de la época, porque todavía no había escrito nada, se fueron ampliando, embelleciéndose o cargándolos de mitos y milagros hasta darle las formas que tiene hoy el texto de los evangelios. Esto, digamos, le quitaba todo componente espiritual a lo que era el ministerio de Jesús, sino que lo que se decía era, bueno, Jesús fue un hombre bueno que predicó bien, que enseñó sabiamente, pero, es decir, los milagros y todo fueron inventos de las congregaciones de la época para ensalzar la figura del maestro. Entonces, claro, ahí se agarraban al hecho de que, por ejemplo, en algunos evangelios encontramos, por ejemplo, entre Mateo y Lucas, encontramos que Lucas tiene la sanidad de un ciego, la sanidad de un endemoniado. En cambio, Mateo tiene las mismas, pero dobles. Entonces, claro, eso les creaba a ellos el sentimiento de decir, aquí había otras razones de que esto fue agrandándose. ¿Por qué? El hecho real era que había habido esa sanidad. Pero uno cuenta una y otro cuenta dos. Entonces, claro, a partir de ahí dijeron, como siempre se considera que lo original es lo más corto, porque es más fácil añadir que quitar, siempre en un texto bíblico, el texto bíblico más corto será más cercano al original. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que ellos empezaron a dudar mucho acerca de que los textos que teníamos, que ya eran muy elaborados, que contaban los milagros con muchos detalles, el caso de Lucas, que es médico, le cuenta los detalles, los milagros con muchísimos detalles, era un embellecimiento del mensaje, pero que no eran realmente partes reales del milagro, sino que era de la comunidad en la que se estaba escribiendo el texto. Entonces, claro, esto en alguna manera despoja
mensaje de Jesús y la persona de Jesús de su poder sobrenatural. Porque es como decir, bueno, todo se lo ha inventado la gente, ¿no? Entonces, como yo digo aquí, el gran inconveniente de esta teoría es que desecha una realidad a la que Pablo apeló para confirmar lo que estaba diciendo en su época. Y es que todavía vivían muchos de los que habían visto los milagros y escuchado las palabras de Jesús, según 1 Corintios 15, 5 al 8. Y hubiera sido imposible que sus voces no se levantasen declarando cualquier tipo de falsificación o exageración de los hechos que habían vivido en primera persona. Es decir, los que vivieron, los discípulos de Jesús, no podían permitir que se dijese, bueno, esto no pasó, porque ellos lo habían vivido, ¿no? Entonces, lógicamente, este es uno de los grandes inconvenientes que se le presenta a lo que se llama la crítica de la forma. La crítica de la forma está bien en parte porque analiza lo que es el texto en sí, y analiza que lógicamente el texto se va agrandando a partir de lo más elemental, pero digamos no le quita, o sea, no le debería quitar al mensaje cristiano el valor de los milagros y de la obra de Cristo, que fue real. ¿Sí? Y entonces la garantía que nosotros tenemos es que, como dice Pablo, dice, mira, que aquí hay muchos de los que vivieron esto que todavía están presentes. ¿Sí? O sea que eso es una garantía para nosotros de que lo que tenemos escrito no se podría haber dejado escrito si la gente de la época, es decir, se estaban tragando una mentira. ¿Sí? Entonces, esa es el principal argumento en contra de la crítica de la forma. Luego entramos en lo que es la crítica de la redacción. Y esta parte pone el acento en el redactor, como si los escritores bíblicos hubieran empleado los materiales de los que disponían para desarrollar su propio punto de vista. Es decir, aquí lo que se hace es que se analiza el vocabulario propio del redactor, la forma de escribir, el estilo literario y todo lo demás, y con ello se pretende distinguir las fuentes, como ya vimos en la crítica de las fuentes de las que está formada, y parten de la idea de que Mateo y Lucas, recordad que ahora estamos hablando acerca de la aplicación de la crítica bíblica al Nuevo Testamento, ¿sí? De que Mateo y Lucas emplearon como fuente originaria a Marcos y la fuente Q para redactar sus evangelios. Y entonces yo comento aquí que aunque bastantes teólogos liberales se han adherido a esta manera de contemplar los evangelios sinópticos, otros muchos teólogos más conservadores se niegan de plano a admitir a los evangelistas como inventores de ideas y eventos, y mucho menos a ponerlos en boca de Jesús dentro de sus escritos, pues entonces todo el andamiaje del cristianismo estaría levantado sobre mentiras. Es decir, aquí lo que se pone en duda es que realmente Jesús dijese lo que dice, o sea, como si todo lo que Jesús dice no fuese real. Y lo que nosotros tenemos que entender es que puede que hayan algunas cosas dentro de los evangelios que no fuesen exactamente así como las dijo Jesús. Pero eso no le quita el valor a todos los evangelios, ni a todo lo que tenemos en los evangelios. Hay 4 detalles que no estaban en los originales, que son las fuentes. Si nosotros conocemos dónde están, no nos afectan para nuestra fe, ni lógicamente representan un ataque ni una lucha a lo que es la fiabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo fiable para nosotros. Entonces, las conclusiones referentes a la crítica moderna. Ahora ya veremos si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto. El principal problema de la crítica moderna a la Biblia
que puede ser una valiosa herramienta para acercarnos cada día más a los originales de los textos bíblicos reside en que al despojar la escritura de todo su elemento espiritual y verlas apenas como obras literarias absolutamente humanas, no dan respuesta a la verdadera necesidad del hombre, que en definitiva es su encuentro con Dios. Es decir, la Biblia tiene una razón de ser. Es decir, Dios ha permitido que la escritura se mantenga, como venimos ahora a hablar de la revelación, se mantenga, digamos, para transmitirnos algo, para decirnos cómo tenemos que vivir, cuáles son los principios, cuáles son los principios del Evangelio, es decir, toda la serie de cosas. Manolo, ¿eso está...? No, va a salir de imagen. Vale. Entonces, aquí hay una cuestión que está clara, y es que la crítica moderna ha sacado a la luz o ha refinado muchos textos bíblicos. Y ellos, pues, muchas veces se jactan. Hola. Muchas veces se jactan de decir es que la crítica ha ayudado mucho al entendimiento actual de... Es tuyo, no te lo dejaste ahí. Bueno, no se ha ido. Entonces, ellos se jactan del hecho de decir hay que ver lo que nosotros hemos ayudado a que los cristianos hoy en día tengan un texto más limpio, un texto más correcto, ¿no? Eso en parte es verdad, pero no es la única verdad, y también se podría vivir sin todos esos aportes que esa crítica ha hecho a lo largo de los siglos, porque la gente que antes del siglo XIX creyó en el Señor y creyó bien, y vivieron vidas cristianas consagradas y vivieron vidas comprometidas, es decir, no tenían ese entendimiento de lo que la crítica bíblica haya aportado. No obstante, no podemos negar que la crítica bíblica ha aportado muchas cosas, y que ha sido positiva en muchos aspectos. Yo digo aquí que en todo esto nosotros tenemos que aprender a tomar el consejo de Pablo. Pablo decía, mira, escucharlo todo y quedaos con lo positivo, ¿no? Y yo pongo aquí el ejemplo que digo que cuando comemos pescado le quitamos la espina, o cuando comemos pollo le quitamos los huesos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que saber distinguir de cualquier lectura que hagamos, de cualquier estudio que tengamos, lo que nos vale y lo que no nos vale. Y no nos lo tenemos que tragar todo. Es decir, esto no es o todo o nada. No, de tal autor a mí me convencen 4 puntos. De otro autor me convencen 3. Pero yo no me tengo que tragar todo lo que dicen todos los autores de todo el mundo. Si no, es decir, mis teorías serían, bueno, enormes, porque tendría que reunir todos los criterios de todos los escritores de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, fijaos, yo mismo he notado que desde que yo empecé a leer a algunos comentaristas, a algunos escritores y críticos bíblicos, desde que yo me convertí, es decir, en los años 69, 70 y los años 80, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora yo he notado el cambio que se ha producido en ellos mismos. Es decir, libros publicados por algunos de ellos, como por ejemplo hay un tal Archer, que es un escritor muy fundamentalista, que entonces defendía a capa y espada, bueno, no hay ni un solo error en la Biblia, el texto bíblico desde el principio hasta el final es inspirado y no se le puede tocar y tal y cual. Luego, poco a poco, en los escritos del año 2000 y año 2000 y pico, ya ha empezado a decir, bueno, tenemos que aceptar que en los textos que tenemos, como no son los textos originales, pues hay algunas inexactitudes,
te lo dicen de una manera, digamos, disimulada, pero van admitiendo lo que la crítica bíblica va diciendo, ¿no? Entonces, es una evolución buena, pero vamos, tardará todavía hasta que esta gente llegue a un entendimiento, o por lo menos a una aceptación de que la crítica bíblica puede aportarnos cosas, ¿sí? Entonces, yo digo que a la palabra de Dios no hay que defender, que la palabra de Dios y el Señor se encarga de reivindicarla a los ojos de los demás con muchos nuevos descubrimientos constantes. Es decir, y no le tenemos que tener miedo a ninguna disciplina de estudio. Es decir, las disciplinas de estudio son métodos de estudio que nos pueden servir para conocer algo mejor. Pero, es decir, es lo mismo que cuando estudiamos física, pues hay, digamos, fórmulas que te sirven solamente para el examen, y no las vuelvas a utilizar en toda tu vida, ¿eh? Y bueno, está bien conocerlas, pero no te afectan. Y luego hay fórmulas que utilizas toda la vida. O sea, yo recuerdo que yo aprendí a hacer reglas de 3, me parece que fue con 6 años o con 7 años, muy pequeñito, aprendí a hacer reglas de 3. ¿Qué regla de 3? La regla de 3 es una cuenta por la cual matemática por la cual tú sabes directamente, o sea, tú calculas directamente cuánto es el porcentaje de una cosa con respecto a otra, ¿no? Y entonces tiene 3 enunciados, entonces tú multiplicas uno por otro y lo divides por 100, por ejemplo, para un tanto por ciento, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si el 100% de una cuenta son 190, ¿no? Y yo quiero saber cuánto es el 25%, yo pongo 190 es igual a 100, 25 es igual a X. Ahora multiplico 25 por 100 y lo divido por 190. Y ahí me sale directamente lo que es el porcentaje de ese 25%. O sea, lo que ese 25 representa dentro de lo que es la cantidad exacta. Entonces, yo aprendí a hacer eso con 6 años, pero yo lo he utilizado toda mi vida. Las letras, en todo. Claro, lo sigo utilizando en todo. Entonces, quiere decir que hay reglas que nos van a dar, digamos, una mayor duración porque su valor son de cosas diarias de las cuales podemos aprender, y otras, pues lógicamente las leemos, vemos que nos sirven o que no nos sirven y decimos, mira, esto se queda aquí, ¿vale? Yo ya lo he leído. Sí, pero no las practicas. Pero no, o no te afecta, o no dejas que se incorporen a tu pensamiento. Entonces, es lo que yo llamo el hecho de decir, quitarle la raspa al pescado o no comerte los huesos del pollo, ¿no? Te comes la carne y te comes la carne del pescado, pero no va así. Entonces, quiero que me digáis un poco cómo habéis vivido la lectura de este capítulo sobre la crítica. A ver, ¿qué habéis percibido cada uno? Yo veo, por ejemplo, que está muy bien todo el año, pero tampoco hay mucha materia, mucha humanidad. Entonces, el saber también diferenciar, porque los que lo hicieron este estudio no era gente de aquella manera, no. Y se le escapaba lo que era la revelación. Claro. Lo que es la revelación. Entonces, ya no mucho por el Espíritu Santo, pero está abierto nunca a no cerrarnos a cualquier crítica ni a ningún estudio. Está abierto a todo lo que la crítica nos puede traer, pero siempre no comiéndolo todo. Todo, exactamente. Eso, yo no de los conceptos, pero mira, lo que me llama la atención y digámoslo así, me pone un poco a pensar es hay tantos métodos de los que la gente puede echar mano y puede tener tendencia a equivocarse, y con esto de sacar la raspa del pescado, como dice ese concepto, pues pueden errar y utilizar eso mismo en contra, no en beneficio. Es decir, pueden desviarse más de la verdad y
Ese es también el peligro, no veo yo también que hay esa tendencia. Sí. Sí, bueno, yo creo que aunque alguna gente, digamos, pueda en alguna forma desviarse incorrectamente, no por eso se le puede negar el derecho a conocer. Es decir, el derecho a conocer es libre para todo el mundo y deberíamos tener todo el mundo la misma oportunidad de conocer. Ahora, el cómo tú utilices luego el conocimiento, eso dependerá de ti. Y si te desvías, pues tendrás que dejarte corregir. Sí, si es el caso, ¿no? Manolo. Sí. Sobre esto, la verdad es que no leí la semana pasada, pero ahora mismo lo tengo un poquito más Ajá. estoy recordando sobre Está lo que tú has dicho. repasando. ¿Tú? Hombre, yo considero que todo lo que sea persona con una cierta preparación investigando, sacarán más conclusiones, digamos, verdaderas. Eso no quiere decir que todo sea verdadero, pero sí podemos aprender de esas personas que ya han estudiado. Si nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que mis conocimientos yo tengo que obtenerlos por mí misma, pues entonces yo tengo que empezar como si estuviera sola en la tierra a estudiar cosa por cosa por mí misma. Si ya otros me lo dan hecho, Claro, muchos pues buscan la parto de fuente ahí ya para de avanzar. de la gente que tiene más cerca, de la gente, Exactamente. y entonces va a recibir lo que ya sabe. Claro. O de los que otros que no están cerca de ti han escrito, porque Claro. si os dais cuenta en estos capítulos que hemos visto, en estos apartados que hemos visto, hay muchísimo de autores alemanes, de autores ingleses, americanos y de Claro. distintos lugares, ¿no? Entonces, y españoles también, evidentemente, ¿no? Entonces, eso... Claro, pero que indiscutiblemente es como si el que inventó, no sé, la bombilla, o esa bombilla era una cosa más precaria, Sí. pero dio lugar a que hoy y cada vez va más avanzado. ¿Y qué se parte? Nadie se pone a inventarla, ya está inventada, la mejora. Claro, porque Thomas Edison tampoco la inventó, lo cogió de otras fuentes. Cogió ideas. Y esta era que otro, cogió idea de otro. Entonces nosotros, ahora, No. Fue el listo que la patentó. ahora, lo que sí saco en conclusión es que yo lo mismo me da que Jesús sanara a 2 ciegos o a 2 leprosos, o a 3 o a 5. La cuestión está en que tuvo el poder para sanar. Entonces, tenemos que saber sacar claro, La es parte que espiritual el hecho de lo humano. El hecho es lo importante. Es decir, nos podemos quedar en los detalles y entonces Sí, perdernos el valor número. del hecho, sobre el número de cuántos fueron, o de cómo se sanó la hemorroísa, o de cuántos años llevaba, o de cuánto se había gastado. Vale, Claro. esos son detalles de la vida de esa persona. Pero a nosotros lo que nos interesa, lo esencial, es que Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre. Exactamente. Ver lo que Jesús era capaz de hacer. Claro. Y vemos también una crítica también literaria como ya mismo Lucas mismo cogió esas bases, Marcos y Fuente Q para él también realizar una cosa más excelente, más bien investigada. Entonces que ahí vemos que hasta desde lo primero desde el principio se va avanzando. Tomando fuentes más antiguas. Se usan fuentes más antiguas para crear algo nuevo. Entonces eso es positivo. Bueno, pues vamos a entrar al capítulo 2, el concepto de revelación. Hemos entendido todo lo que significa el concepto de revelación de la Escritura. Yo creo que lo más esencial es la definición que dice que es quitar el velo que oculta algo. Y eso es igual tanto en el hebreo como en el griego. Es decir, el término tiene el mismo sentido. Yo me estaba acordando hoy cuando estaba leyendo esto, que yo tuve una época en que me entusiasmé en aprender a revelar los carretes antiguos de fotos.
Y veía eso, aquí en esta lectura veía eso. Cuando uno se mete a revelar un cliché y te encuentras que ves allí cosas que a lo mejor ni esperabas. Porque a lo mejor una persona se ponía a hacerse una foto y tú pensabas en cómo te ibas a poner tú, pero luego cuando veías las fotos, cuando las revelabas, te encontrabas el paisaje que había detrás, la expresión que habías puesto, y que ni tú mismo ni el que te la estaba haciendo es capaz de captar. Hoy estaba viendo yo las fotos que me mandó Paco del sábado, cuando estábamos recogiendo los alimentos, y en las 2 fotos que me hizo estamos con los ojos cerrados. Y ni Paco fue consciente, ni nosotros, de que teníamos los ojos cerrados. ¿Cuándo lo hemos visto? Cuando se ha visto la foto, se ha revelado. Eso nos puede pasar con la palabra. Sí. Se nos revela de pronto, cuando estamos leyéndola, y vemos facetas que no... Claro. Yo creo que es importante que tengamos muy claro lo que se llama revelación, que es la acción por la que Dios se revela al ser humano, ya sea simplemente para hacerle consciente de su realidad como Dios o para transmitirle alguna verdad que no conocía y que pueda ayudarle a desarrollarse en la vida de acuerdo al propósito divino que Dios tiene para él. Dios no se revela porque Él, digamos, tenga la necesidad de revelarse. Dios es quien es. Y Él no necesita revelarse a nadie. Pero Él se ha querido revelar. Y entonces es importante que entendamos cómo Dios se ha querido revelar desde el principio. Y por eso es muy importante que entendamos también las diferentes formas en las que Dios se ha revelado desde el principio de la creación. La primera es lo que se entiende como revelación natural o espontánea. Es aquella en la que, digamos, reconocemos a Dios en lo que se ve o a través de las cosas creadas. Esta revelación natural no va dirigida a nadie en concreto, sino que es una revelación general, es para todo el mundo. Y llega a toda la humanidad y se descubre en todos los pueblos de la tierra, pues el ser humano se ha percatado desde el principio de los tiempos, observando tanto las pequeñas cosas como los grandes acontecimientos de la naturaleza, como indicando que las ha creado un ser superior que sustenta la vida sobre nuestro planeta y cuyo poder es evidente en las extraordinarias manifestaciones de la naturaleza. Es decir, antiguamente el hecho de ver un rayo, que lógicamente impone tanto, o ver la lluvia, o ver una inundación, o ver un arcoíris, o ver la naturaleza en sí, la belleza de la naturaleza, las flores, las plantas, todo eso es como dice la Biblia, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la naturaleza habla de la obra de sus manos, ¿no? Es decir, hay una revelación natural que Dios ha querido hacer hacia el hombre, ¿no? Aquí hay una serie de textos, como habéis visto, el Salmo 19, en Romanos 1:19, en los que se nos dice que Dios se ha revelado al ser humano a través de las cosas hechas. Dios ha creado las cosas y eso ya tendría que ser algo que al hombre le hiciese pensar, bueno, ¿esto quién lo ha creado? Esto no sale de la nada. Esto lo ha tenido que crear un ser superior, ¿no? Y mantenerlo, porque no es solamente crearlo, es mantenerlo, ¿no? Es decir, si tú haces un reloj y no le das cuerda, no te sirve de nada, porque el reloj es para medir el tiempo, ¿no? Entonces, Dios no solamente dice a la Biblia que Él ha creado todas estas cosas, sino que las mantiene. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama la revelación natural. ¿Entendemos bien lo que quiere decir la revelación natural? Bueno, genérica también puede ser o general. A mí me gusta más el término general porque está abierta a todo el mundo. Es decir, sirve para creyentes y no creyentes. Entonces es una revelación general hecha al mundo a través de las cosas creadas. Es decir, Dios se puede ver en las cosas que Dios ha creado. ¿Vale?
Y la Biblia lo dice en muchos textos Pero que tenemos aquí. esta expresión que tú has usado, para creyentes y no creyentes, desde el momento que una persona, la naturaleza le indica que hay alguien que Sí. ya es creyente, Bueno, es creyente aunque no sea relativamente. nuestra forma. Es creyente relativamente, digamos, es consciente de que tiene que haber alguien que haya creado. Pero a lo que me refiero a eso, porque nosotros ya hablábamos de eso, Sí. que muchas veces al decir creyente pensamos que tiene que ser creyente en la forma en que nosotros creemos, pero no, eso nos indica que el que está allí en la selva, que nunca haya podido oír hablar del Evangelio, sabe que hay un ser superior al que le rinde a lo mejor adoración. Ujú. Yo eso sí de acuerdo, pero creo que es más bien por cómo nos ha ido Claro. madurando la sociedad, que Sí. nos ha hecho como trastallar un poco en los conceptos Ya. Sí, de sí. cada palabra. Entonces Ya. decimos creyente Sí, y pensamos cristiano. Ahí Sí, está, sí, sí, exacto, sí, sí. exacto. Entonces, lo segundo es la revelación personal, también llamada especial. A mí me gusta más llamarla personal porque es un acto voluntario de Dios por el cual Él se muestra abiertamente al ser humano, hablándole directamente o revelándose a él a través de un sueño, de manera que la persona tome conciencia de que Dios se estaba comunicando personalmente con ellos, o a través de ángeles. El primer referente de esta revelación personal lo tenemos en el libro del Génesis, cuando se habla de la comunicación abierta y directa de Dios con Adán y Eva. Es decir, que Dios hablaba con Adán y con Eva desde el principio. Es decir, hay una revelación personal. Dios se revela al hombre desde el principio y luego nos damos cuenta de que en la Biblia hay cantidad de personajes con los cuales Dios habla personalmente y se les revela a ellos personalmente. Aquí tenemos el caso de Noé, Abraham, Abimelech. Fijaos, Abimelech era una persona que no era del pueblo hebreo. No estaba ni formado el pueblo hebreo. Bueno, los hebreos sí existían, lo que no existieran los israelitas, ¿no? Pero el pueblo hebreo sí existía. Entonces, pero Abimelech era, digamos, el faraón de una época. Y entonces, lógicamente, a ese hombre Dios le habla en sueños, se le revela en sueños y le dice: ten mucho cuidado porque estás a punto de cometer un error cogiendo a Sara para llevártela a tu cama, ¿no? Entonces, es decir, el hecho de que Dios se revele así incluso a gente que nosotros pensaríamos que está fuera de lo que es el pueblo de Dios, pues es una muestra de que Dios se revela a quien Él quiere. No le decimos nosotros a Dios a quien se tiene que revelar. Entonces, aquí, como veis, hay una gran cantidad de gente a las cuales Dios se dirigió personalmente. Habló con ellos y se les reveló, y les reveló cosas. Les dijo lo que quería de ellos, para qué los quería utilizar. Es decir, hubo una relación, porque esa revelación no es solamente un hecho en el que Dios dice: bueno, me voy a mostrar a ti para demostrarte que existo. Me voy a mostrar a ti porque quiero que hagas algo. Es decir, es la diferencia. A Noé tienes que hacer esto. A Moisés tienes que hacer aquello. A Abraham quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. A Abimelech, mira, ten cuidado con lo que vas a hacer. A Jacob, diciéndole: yo voy a estar contigo todo el tiempo. A José, guardándolo y además enseñándole y usándolo para lo que Dios le dice que lo va a utilizar. Es decir, la revelación de Dios personal, es decir, no es una revelación sin objeto. Es una revelación que tiene un objetivo, y el objetivo es de parte de Dios. Es decir, Dios se revela personalmente para algo. Es decir, Dios quería tener relación con Adán y Eva, se les revela, se les muestra. Dios se muestra a Moisés y le dice: yo soy el que soy, y yo quiero que tú hagas esto, ¿no? Es decir, así a cada uno de los personajes. Eso es lo que llamamos la revelación personal. Vamos a ver un poco lo que es la revelación histórica.
La revelación histórica se conoce como el acto personal de Dios a través del cual Él se reveló a Israel por medio de grandes hechos portentosos. El principal de ellos es la liberación de Israel y su salida de Egipto a través de la batalla. Ese es el más grande. Es decir, Dios saca a un pueblo de prácticamente 1 millón de personas, aunque los números es lo de menos, un pueblo grande, digamos así, de Egipto, y se produce, digamos, una serie de milagros en esa salida. Y a ese acontecimiento, que es la salida de Egipto y la Pascua, que van unidos prácticamente, porque uno se produce la noche antes del otro, se van uniendo toda una serie de acontecimientos que van formando la historia de Israel, van formando la historia de lo que es el pueblo griego. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, la destrucción del ejército egipcio, las aguas amargas de Mara, el envío de codornices y el maná, darles agua de la peña, la entrega de las leyes en el Sinaí, victoria sobre muchos pueblos más numerosos que ellos, Amalek, los cananeos, los amorreos, los madianitas, etc. Y todo esto llegó a formar parte de una revelación que es lo que se conoce como revelación histórica, porque son hechos contados en la historia y que tienen su lugar específico. A veces se pueden situar en lo que es en lo que podemos decir es el tiempo, y otras veces no se pueden situar exactamente en una fecha, pero el hecho sí es real. Aunque no los podamos situar en una fecha, es decir, no podemos decir ¿cuándo pasó lo de las codornices? Pues no lo podemos decir, pero sabemos que eso sucedió, porque en esa revelación histórica, es decir, lo encontramos repetido a lo largo de toda la Biblia por una cantidad de autores que lo tenían como parte, digamos, de su propia revelación personal. Es decir, ellos entendían que eso había sucedido así y que era real. Entonces, eso es lo que se conoce como revelación histórica. Y después de eso tenemos lo que se conoce como revelación profética. Esta es muy fácil, es aquella que Dios dio a través de gente con las cuales, o por las cuales Dios quiso comunicar algo a los seres humanos. Dios les hablaba a ellos y los mandaba a un rey, o los mandaba a un personaje, o los mandaba a hacer esto o a hacer aquello. Ejemplos de esta forma de revelación lo encontramos en los ministerios de algunos profetas en el Antiguo Testamento. Así vemos la revelación de Dios a Samuel, a Elías, a Eliseo, a Isaías, a Jeremías, al profeta Daniel, al profeta Joel, la profetisa Hulda y otros muchos que ejercieron su ministerio profético tanto en el reino del norte como en el sur. Y como observamos dentro de estos grupos de profetas, hubieron algunos que no escribieron. Nosotros cuando pensamos en un profeta, pensamos normalmente en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel o en cualquiera de los 12 profetas menores, ¿no? Pero hubieron muchos profetas que no escribieron. Samuel, por ejemplo, no escribió, aunque los judíos creen que sí, que escribió 4 libros. Pero no está comprobado que escribiese esos 4 libros. Entonces, Samuel, digamos, no había escrito. Eliseo y Elías no escribieron. Se cuentan sus historias, se cuentan sus vidas, y fueron utilizados por Dios con lo que era esa revelación profética. Dios se les revelaba, les decía, vete y unge a tal rey, haz esto, ve a la viuda, dile esto, vete aquí, todo eso era revelación profética. Y les iba revelando lo que iba a suceder. Es muy importante recordar que esta revelación profética fue parte de lo que fue el mensaje. ¿Os acordáis que hablábamos hace 2 semanas acerca del querigma?
decíamos que el querigma era la proclamación de que Jesucristo había nacido, o sea, que era Dios, que había nacido, que había muerto y que había resucitado, y que en él se habían cumplido todas las profecías de los profetas. Es decir, que esta revelación profética fue parte de lo que fue la proclamación del Evangelio. Si os dais cuenta, en el libro de los Hechos, tanto Pedro como Pablo, como todos los que van hablando, van recordando, porque esto es lo que decía el profeta Joel, porque esto fue lo que dijo el rey David, porque esto fue lo que dijo Isaías, porque esto fue, ¿por qué? Porque todos ellos habían recibido esta revelación profética y la habían escrito antes. De hecho, fijaos, es decir, la profecía del día de Pentecostés de Joel, es decir, se escribió o se dio en primer lugar en 2700 años antes de que Cristo naciese. 2700, joder. 2700 años. Y durante 8 siglos, prácticamente, aquella profecía no tuvo cumplimiento. Es decir, se puede decir que durmió en la historia porque no había un cumplimiento. Pero llega el día de Pentecostés y se produce el cumplimiento. Y entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, se da cuenta de que aquello es lo que él dijo, de que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre los hombres y sobre las mujeres. Y entonces, es decir, aquella profecía toma lugar 800 años después. O por ejemplo, acordaos de cuando la Biblia habla en el capítulo 1 de Mateo, bueno, el capítulo 1 de Mateo, no, el capítulo, en el capítulo 1 de Mateo, cuando habla acerca de que Jesús sería llamado Emmanuel, que está tomado de una profecía de 700 años atrás, de cuando Isaías lo escribe. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, la revelación profética muchas veces no es inmediata, sino que es para un futuro incierto. Es un futuro en el que no se sabe cuándo va a suceder. Pero el profeta, digamos, tenía que declararla. Como dice Jeremías, yo no quería contarle esto al pueblo, pero había dentro de mí un fuego que me obligaba a sacarlo, a decirlo, ¿no? Entonces, esa revelación profética tenía siempre una finalidad, y era poner al pueblo en alerta, enseñarle algo, decirle algo, corregirle algo. Es decir, era una forma de enseñanza en muchísimas ocasiones. Y otras veces era una forma de esperanza. Todas las profecías mesiánicas acerca de Jesús, del Mesías, eran una forma de esperanza. Era como decirle, mira, ahora estáis viviendo esto, pero no os preocupéis, porque viene un día en que mi ungido vendrá y se cumplirá todo esto que se está diciendo ahora. Entonces, la revelación profética es tremendamente importante. No solamente para nosotros hoy, sino fue muy especialmente en el siglo I. Porque en aquella época en la que no estaba escrito ni los evangelios, ni las epístolas, ni nada de nada, lo único que se tenía era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y ahí estaban todas las profecías dadas sobre Jesús y sobre la Iglesia. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Ahora llegamos a la revelación más importante, que es la revelación a través de Jesucristo. Aunque el Nuevo Testamento reconoce las distintas formas en que Dios se ha revelado desde el principio del mundo, resalta el hecho de que la verdadera consumación de la revelación de Dios se produce con la venida de Jesucristo. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, el que le ha quitado el velo al Padre para que hoy lo podamos ver, fue Jesucristo.
Y recordar que el término revelar quiere decir quitar el velo. Claro, cuando se lo reveló a Pablo, a Juan Bautista, y aparte de eso dio este testimonio, Claro. también, este es mi hijo. Claro, Y aparte Entonces, dijo Juan, me dijo que Claro. esto iba a acontecer. claro. Pero ahí todavía podríamos decir que se estaba hablando de revelación profética. Ujú. Porque la Biblia dice que todos los profetas y la ley fueron hasta el tiempo de Juan el Bautista. Es decir, que Juan el Bautista estaba dentro de los profetas, porque él contaba lo que Dios le había dicho. ¿Vale? Ahora, con Jesucristo viene la revelación perfecta. Y Él nos revela a quien no nos revela ninguno de los profetas. Los profetas nos hablaban de cosas que iban a pasar. Pero Jesucristo viene y nos revela al Padre. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios, digamos, terrible. Era un Dios vengativo, era un Dios que muchas veces no tenía misericordia, aunque se le decía constantemente que era misericordioso. Era un Dios que, digamos, el que la hacía la pagaba. Era el Dios del ojo por ojo y el diente por diente. Pero Jesucristo viene a revelarnos a un Padre que ama, Ujú. a un Padre que perdona. Ujú. A un Algo padre que ya no sabía, todavía no sabía. La gente no lo sabía. O sea, para un judío, decir que Dios era su padre era prácticamente casi una herejía, ¿no? Porque era como decir, bueno, yo llevo la misma naturaleza de aquel que me engendró. Entonces, claro, eso era en aquella época una blasfemia. Por eso a Jesús, cuando Jesús dice que era hijo de Dios, lo quieren apedrear porque dicen que ha blasfemado. Dice, no te blasfemamos, no te apedreamos por las cosas buenas que has hecho. Jesús le dice, bueno, he hecho muchas cosas buenas, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y entonces los otros dicen, no te apedreamos por ninguna cosa buena, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios, diciendo que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, es decir, la naturaleza, es decir, los seres producimos aquello que somos. Los caballos producen caballos. Los hombres producimos hombres. Las flores producen flores. Y Dios produce Dios. O naturaleza divina. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A mí uno de los textos que más me gusta en cuanto al tema de la revelación de Jesucristo es el de Hebreos, donde dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, fijaos, aquí ya se habla de varias revelaciones. Habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras. Ahí están metidas todas las revelaciones que hemos visto hasta el momento. Luego, a los padres por los profetas está la revelación profética. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, esta revelación que Jesucristo nos da es la revelación del Padre. Y esa es la revelación que nos lleva a conocer a Dios y a entrar en el camino de la salvación. Hasta entonces, por mucha revelación profética que tuviésemos, no podíamos acceder a la salvación. Seguiríamos como seguían los judíos, ofreciendo sacrificios para pagar nuestros pecados. Pero aquí se nos presenta con la revelación de Jesús, como él dice, nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Os dais cuenta? Se vuelve a emplear el término revelación. Es decir, Jesús nos revela al Padre. Y luego se dice, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber,
que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de las promesas por medio del Evangelio. Es decir, todo eso que era un proyecto de Dios grandísimo y oculto, se nos ha revelado a nosotros a través de Jesús. Y luego dice el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. Es decir, Dios, entre las muchas revelaciones que ha ido dando al mundo, la gran revelación o la última revelación, por decirlo de alguna manera, es la revelación en Jesucristo. Y en este sentido podemos decir que Cristo no es solamente el sumum de la revelación de Dios, sino también el instrumento de dicha revelación al ser humano. Y vamos a ver otra forma de revelación general a la humanidad. Es la revelación escritural, a través de la Escritura. Desde hace muchos siglos, Dios, por su sola voluntad, decidió que se fuese creando un registro escrito en los principios, verdades y hechos portentosos que sirvieran a las generaciones venideras como un vehículo de la revelación de sí mismo a la humanidad. Esta revelación es lo que encontramos en la Biblia, cuyos destinatarios no son alguien en concreto, sino que es una amplia colección dirigida a todos para llegar a descubrir mucho mejor a Dios y conocer su voluntad para nosotros hoy. Veamos algunos textos que lo confirman. Es decir, Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras lo pueden llevar a la fe en Jesucristo y que esa fe produce la salvación. Dice, y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, toda la Escritura, y aquí cuando decimos toda la Escritura, no es toda la Biblia. Recordad aquí, la Escritura que estaba escrita era en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Es decir, lo que Dios dejó escrito sirve para todo esto. Y fue el mismo Jesús el que le dio a lo escrito anteriormente un valor de ley, un valor consistente en su inalterabilidad. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, estaba hablando de los jueces. Entonces, en aquella época el término Elohim, que era el término Dios, significaba el que juzga, el que tiene poder. Entonces a los jueces, en ese texto, se les llama Elohim, se les llama dioses. Aquellos que juzgan. Claro, los que juzgan, los que tienen el poder de juzgar, ¿no? Dioses. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús recalca que la Escritura no puede ser anulada, indicando el valor que tiene la Escritura. Es decir, la revelación escritural es muy importante. Pero la revelación escritural, digamos, para nosotros, tiene las pegas que hemos estado viendo cuando hablamos de la crítica. Que no todo lo que tenemos es escrito desde los cielos, ni está libre de errores, sino que muchas cosas de las que tenemos en la Escritura contienen los errores propios de los hombres que las escribieron. Entonces, ¿entendemos bien lo que es la revelación? Bueno, las partes de las cuatro cosas, los cuatro que hay aquí, ¿no? Son cuatro, me parece. Son seis tipos de revelación. La histórica, Recordad, la revelación natural, la revelación personal o especial, la revelación histórica, la revelación profética, la revelación a través de Jesucristo y la revelación a través de la Escritura. A mí la que me gusta más es la que más me ha gustado, claro, la revelación a través de Jesucristo y a través del Padre, porque solamente una revelación dice que el Padre quiere
Claro. y el hijo quiere. Claro. Ahora que ahí no hay, eso no y la palabra se recibe por revelación, pero que sea el padre y el hijo el que la haga. Claro, claro. Como son iguales. Claro, sí, sí. Si no, es decir, si no se produce, digamos, esa obra de que Jesús quiere revelar al Padre, nadie puede percibir al Padre, porque nadie conoce al Padre, sino Jesús. Y cuando decía, no vengo a hacer lo que yo, sino lo que Vengo a hacer lo que mi Padre me ha dicho, o la voluntad de mi Padre. no actúo por mi propia cuenta, y no abro mis palabras. Que tenía también a revelar las palabras del Padre, no las suyas. Entonces, bueno, preguntas, cosas que no os hayan quedado claras de este capítulo. Me llama la atención el hecho de que todos los profetas no escribieron, pero por ejemplo el libro Samuel, que tiene 2 libros, escribió. ¿Cómo? Que el libro Samuel, aunque hay 2 libros suyos, pero él no los escribió. Primera de Crónica Claro. y Segunda de Crónica también, ¿no? O Primera de Rey y Segunda de Rey. Primera y ¿Cuáles son los Segunda de 4? Segunda y Segunda de Rey, son los 4 libros, ¿no? Pero que los demás profetas se entiende que ellos fueron los autores de esos escritos. No realmente. Es decir, por ejemplo, lo que pasa es que como los personajes centrales de esos libros eran algunos profetas y el personaje era lo importante, porque se contaba la vida de ese personaje, por ejemplo, Daniel. Daniel no escribió el libro de Daniel. Eso ya lo vimos la semana pasada, es decir, que no había confianza en que ese libro fuese escrito en la época de Daniel, sino muchos siglos después, ¿no? Por lo menos 3 siglos después. Entonces, igual que Daniel, pasaba con otra serie de personajes. Esther no escribió el libro de Esther. Es decir, lo que pasa es que era como una garantía, digamos, de que el libro era un libro bueno, ponerle el nombre de un personaje. Es decir, por ejemplo, en el siglo I, cuando todavía existían casi todos los apóstoles, empezaron a circular, juntamente con los 4 evangelios, empezaron a circular toda una serie de evangelios que eran apócrifos, que no eran verdaderos, pero que se les ponía el nombre de Pedro, de Matías, de Bartolomé, es decir, el evangelio de Natanael, el evangelio de la infancia, el evangelio... ¿Por qué? Porque así se le daba como más caché, se le daba como más valor. No era lo mismo decir el evangelio de Pedro que un evangelio, una historia del tiempo de Jesús, sino que eso parecía que le daba como más valor. Que tuviera un nombre, por lo menos. Que tuviera un nombre, ¿no? Entonces, eso pasaba también con los libros del Antiguo Testamento. Se les pusieron los nombres de muchos personajes, pero ellos no intervinieron en la escritura de esos libros. ¿Cómo va a coger su muerte y la va a escribir? Claro, ¿no? Por ejemplo, el caso de Moisés, claro, también, que no puede escribir su propia muerte, o el caso de Josué, que cuenta los años con los que murió, ¿no? Es decir, Josué no escribió el libro de Josué, por lo menos esas partes, ¿no? Entonces, eso es importante que lo entendamos. Entonces, preguntas que haya sobre el tema de recordar que hoy estamos hablando de la revelación. Preguntas sobre la revelación. Yo le he dicho que lo que usa muchísimas veces, y ya aquí ya lo vuelvo a usar algo, ya lo puedo usar algo, según el Timoteo. Sí. De ella, ¿no? Porque lo que estamos hablando todas, por la gente dice los 66 libros. Claro, eso es un error. Es un error. Es un error porque el texto está referido a lo que era para ellos la escritura. Claro, que era el Pentateuco, era los profetas y los salmos. Porque no había otra cosa. O sea, no es que luego nosotros, ampliándolo, podamos decir, bueno, este texto se le puede aplicar a esto relativamente, porque el texto está referido a otra cosa. Claro. Pero, de todas maneras, bueno, hemos cometido muchos errores por desconocimiento. Eso sí. Ahora, con las nuevas formas, el cristianismo que hace. Claro. Es como hace un canto contra los tiempos.
¿El qué? Un canto contra Darse con un cañón. Con esto de utilizar la palabra revelación Sí. como si fuera una bala, Sí, una pistola. sí. Yo es que he tenido una revelación, Sí, Dios me ha revelado. Ya no hay más cualquier revelaciones cosa, que las que ya están escritas. Pero la revelación, ninguna revelación de hoy en día puede contradecir las revelaciones que están en la historia. Ujú. Eso sí hay que... Eso hay que marcarlo mucho. No se Porque puede es ser que- algo que es no ha que visto Dios me nadie, ha pero yo he visto revelado- esto y ahora quiero agregarlo para que la gente lo sepa y lo damos tanto testimonio. No. O la chiquilla Pero- esa del infierno, que cuenta Sí, del la que infierno te de todo. cuentan de que O hay sea, de otra del cosa. infierno, Yo he visto esto. esto, lo lo otro, coño. lo demás para acá, y Si el Señor fuera querido que nosotros supiéramos esto, lo hubiera revelado. Ya tenemos suficiente revelado como para saberlo. Si Pablo que estuvo en el tercer cielo. No se le permite palabra contarlo. que no tenga palabra, no se le permitió. Claro. Palabras inefables, no como inefable, palabras inefable. Inefable. Sí, bueno, el término que se emplea en griego es que no puedo contar. No puedo contar. ¿Sí? O sea, o tan difíciles de explicar que no lo entendería. Que no lo entendería es mejor. Entonces, como Vale, puedo que- confundir, ¿entiendes? Porque claro, yo he dicho muchas veces que si Pablo hubiese contado lo que vio, alguna gente diría, hombre, pues entonces vale la pena ir al cielo. Entonces se iría al cielo no buscando seguir a Jesús, sino esperando lo que allí te vas a encontrar. Es decir, que tú irías al cielo por interés. Porque allí voy a descubrir muchas cosas y me voy a encontrar con todo aquello que yo no sé. ¿Entendemos? Entonces, a Pablo no se le permitió contarlo. Entonces yo cuando alguien me llega hoy en día y te dice, no, es que yo tuve una revelación y vi esto y vi lo otro, lo demás para acá, yo siempre le digo, no, bueno, pero vamos a ver, si Pablo que tuvo una revelación mucho más grande que la tuya, no se le permitió contarlo, es decir, guarda tu revelación. Tú que eres un chismoso. No se lo digo así por no indisponerme, ¿entiendes? Pero lo pienso. Pero Hay muchos que dicen todo lo mío. Pero le digo, Esto Dios que me habló conmigo y me lo ha dicho a mí. ¿entiendes? Y Pero le Y digo, Dios me habló. le digo claramente, digo, guarda tu revelación para ti, porque muchas veces la gente piensa que Dios les está hablando y sinceramente creen que Dios les está hablando, pero muchas veces les está hablando para ellos y les está enseñando algo para ellos. Entonces, ese algo para ellos, Dios les revela algo a David que es para David, pero David dice, pues esto se lo voy a dar a la iglesia. Y le hace un daño a la iglesia porque no es para la iglesia, es para él. ¿No? Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que se llaman, entre comillas, revelaciones personales. ¿Sí? La revelación ya está dada aquí. Y toda revelación personal tiene que ser comparada con lo que es la revelación bíblica. La revelación bíblica es, ¿os acordáis de lo que es la piedra de toque? ¿Sabéis lo que es la piedra de toque? Bueno, la piedra de toque es un material que es como un material negro que se empleaba en la antigüedad para comprobar el oro. Entonces, con un trocito de ese material, que era un mineral, se rayaba el oro. ¿Cómo se llama? Piedra de toque. Piedra de toque. Entonces, se rayaba el oro. Si la marca se quedaba, entonces se demostraba que ese oro era verdadero, era real. Tenemos que ver eso, porque el relleno Sí, es que conocemos. sí, Algunas veces le hemos llevado cosas y yo le he dicho, Juan, ¿por qué no le mira esto a ver si verdaderamente es de oro? sí, Y dice, mira, tiene un baño, pero no es de oro. Y le da a una piedra que él tiene. claro, la piedra de toque. La piedra de toque era para ¿Tú comprobar, lo has visto eso? ¿No? la pureza del oro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros la comprobación de cualquier profecía es la profecía, pero la profecía bíblica es lo que está revelado en la palabra de Dios. A mí que no me llegue cualquiera diciéndome que yo he tenido esta revelación. Mucho cuidado, mi piedra de toque yo la voy a comprobar contigo. Y si no se ajusta a lo que tú dices, tu profecía es falsa. Amén.
Y se lo digo así de claro, al lucero del alba. Eso te ha pasado por internet, hijo mío. Te ha salido lo más adentro de tu ser. No, es que así. Es que así. Bueno, entonces, la próxima semana vamos a ver un tema muy interesante, muy bonito, que es el tema de la inspiración. Y cualquier cosa que no entendáis, inspiración. Recordad, estamos estudiando los procesos de la palabra, es decir, revelación, inspiración, inerrancia, toda una serie de aspectos de la palabra de Dios. Entonces, la próxima semana estudiamos el capítulo 3 y cualquier cosa que no entendáis, aquí es un poquito más largo, pero yo creo que es muy interesante porque vamos a descubrir muchas cosas. Un momento.